yo creo que animarnos a lo que decía el magistrado Castillo, a ser jueces del siglo XXI y decir, yo tengo que tener mis propios elementos de comprensión del caso con independencia de lo que las partes me quieran demostrar. Las partes están en un litigio, las partes están tratando de ganar una posición, yo soy el que me tengo que poner por sobre ellas y generar una construcción de los hechos distinta a la que ellos mismos me están proponiendo, si no, no voy a ser un buen juez. Creo que este es un elemento central de comprensión y ahí está el 79 del Código Federal de procedimientos civiles y los que son análogos en otros ordenamientos. Ahí voy, obtengo la información, traigo la información, comprendo el fenómeno, mando pruebas para mejor proveer, tengo capacidad de interrogar, tengo capacidad de conducir el proceso, es decir, yo soy el dueño de ese proceso tratando de resolver el tema material de fondo y no quedándome en la formalidad jurídica que en muchas ocasiones y con razón nos critican a los abogados en general y a los jueces en particular. Yo en ese sentido creo que la oportunidad que tenemos como juzgadores es espléndida para entender cómo están interactuando diversos campos de conocimiento con el derecho e, insisto, tener la humildad para decir, aquí termina mi ciencia, aquí termina mi conocimiento y a partir de aquí tengo la capacidad de preguntar y de interactuar y de atreverme a conversar con otras profesiones para efectos pues, de ser mejores juzgadores. Muchas gracias. Agradecemos al señor ministro José Ramón Cosío Díaz por sus valiosas aportaciones y bueno, no sé si habrá alguna pregunta que quisieran hacerle al doctor. Enseguida nos están apoyando con los micrófonos. Primero que nada agradecerle mis respetos hacia los temas que está abordando. En particular hay uno interesante en materia de VIH-Sida. México es un país con un alto grado de discriminación. El problema que nos presentamos ante la ciencia ahorita es de que no se está regulando a países primermundistas el medicamento que se está suministrando a personas con VIH y o SIDA. La intención del sector salud en México es tratar de frenar esta enfermedad, ¿no? Iniciando por militares, demasiada discriminación también, porque debería ser a la ciudadanía en general, problemas de burocracia, México, todos lo sabemos, todos los que estamos aquí, algunos somos jueces, algunos somos magistrados, algunos somos, pero al final de cuentas todos somos ciudadanos, ¿no? Y este tema en particular yo creo que sí los jueces que están aquí presentes, magistrados, tribunales y autoridades, deben de considerarlo muy bien, porque es una enfermedad que está trascendiendo, es la pandemia negra que está sufriendo el mundo. 30 años y seguimos en la ignorancia de no saber distinguir entre VIH o SIDA y que se vean vulnerables derechos tan inalienables como cualquier ser humano y no sean reconocidos ni siquiera sus derechos universales ni humanos, es una situación gravísima. La burocracia en México debe de empezar a tomar conciencia. No podemos seguir basándonos en que no sabemos la ciencia. Si no lo sabemos, como juzgadores tenemos la obligación, como bien lo dijo, de allegarnos a personas que nos sobran en nuestro círculo social. Y muchas gracias. Eso es todo lo que quería decir. Agradezco su comentario y… Sí, el caso de VIH-Sida fue muy importante, gracias a usted por la pregunta, porque fue el primer caso donde apareció este conocimiento científico. Siéntese, esté tranquilo. Aquí estamos todos a gusto. El tema fue muy importante, insisto, porque no hay una diferenciación en el catálogo de enfermedades de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Entonces, no intuitivamente, pero sí hay un conocimiento general de que no es lo mismo una enfermedad que otra. Lo único que uno podría decir en abono a la ley, en un comentario favorable a la ley, es que esto se hizo en los años 70, entonces no había una gran claridad en estas materias, es lo único que uno puede decir. Lo que claro, hay que estar haciendo es revisar periódicamente estas disposiciones, porque simplemente decía una inmunodeficiencia, pero así con una generalidad que yo creo que era el conocimiento que en ese momento tenían.
Entonces, insisto, la Academia Nacional Mexicana de Ciencias nos hizo favor de conjuntarnos a al doctor Soto y al doctor Ponce de León, hicieron un trabajo realmente muy bueno, y cuando en el Pleno se leyó el dictamen, pues la mayoría de los ministros se convencieron de que efectivamente había diferencias muy sustantivas entre una enfermedad y otra. Consecuentemente se dijo que era inconstitucional el precepto y se ha estado otorgando el amparo a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que eran dados de baja. Estamos ahora en una segunda generación de problemas. ¿Por qué? Porque se les pone en una situación pues casi de estar sentados allí, no se les está dando un trabajo. Entonces esto yo creo que son como pasos que hay que ir dando. Ahorita estamos entrando ya a una segunda generación de amparos. Decir, bueno, a mí me dieron este trabajo, yo creo que este trabajo no es adecuado, en fin, esto es como una especie de diálogo, no hay una solución única y termina ahí el problema, empieza a haber otras cosas, etc. Ahora, lo que usted decía, ¿qué va a pasar con retrovirales en el futuro? Pues yo estoy seguro que alguien va a venir y plantear una demanda por eso, por derecho a la salud. Ese es otro problema distinto. ¿Tengo derecho a retrovirales? Pues ya veremos si sí o si no, en qué condiciones, bajo qué elementos. Es decir, son como procesos importantes. Lo que me pareció aquí interesante es que por primera vez apareciera ese conocimiento con ese caso concreto, que después sí nos ha abierto un panorama enorme hacia otras muchas cosas que están pasando al interior. Creo que ese es lo significativo de ese caso. Bien, no sé si hay otra pregunta. También comentarles que bueno, este ciclo de conferencias generó gran expectativa por parte del público y tuvimos que habilitar un área anexa donde también están escuchándonos, viéndonos a través de pantallas. A todas ellas personas también nos pueden hacer llegar sus cédulas. Hay parte de los organizadores que estamos en ese espacio y esas cédulas inmediatamente se las entregaríamos al ponente. En este auditorio también no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra con el micrófono. Señor ministro, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Mi pregunta, a la luz de las reformas en materia de derechos humanos constitucionales, sería en el caso, ¿cuál sería, digamos, el límite, por ejemplo, en los casos en donde en una demanda de amparo no se admite, o sea, digamos, como en el caso de las resoluciones que son emitidas por el Consejo de la Judicatura, que de acuerdo al artículo 100, pues son definitivas e inacatables. Pero, por ejemplo, en el caso de los jueces y los magistrados, en el caso particular, cuando hay pues alguna sanción que no es impugnable a través del recurso de revisión administrativa, ¿hasta qué punto se podrían ofrecer, digamos, pruebas, aunque no se haya admitido la demanda de amparo, para efecto de, por ejemplo, ver qué afecta a la credibilidad que tienen los miembros del Poder Judicial de la Federación? Y en ese tipo de circunstancias, a la luz de la legislación. Gracias. Sí, usted me vio aquí y dijo, le voy a preguntar de mi asunto personal o el de algún compadre de usted que anda ahí con asuntos, porque no tiene nada que ver con ciencia lo que usted me preguntó. Al final encontró el modo de plantearla muy bien. El asunto es no, yo creo que sí hay la posibilidad y creo que se nos va a empezar a presentar pronto el problema de los análisis en cuestión del polígrafo y en cuestión de las pruebas de confiabilidad, llegando al tema concreto de lo de hoy. ¿Por qué? Porque algunas personas no están siendo admitidas y otras están siendo dadas de baja de sus puestos por las pruebas de confiabilidad. Algunas de ellas tienen que ver con polígrafo y algunos otros elementos. Entonces yo estoy seguro, pues, no hago ningún adelanto del criterio, simplemente lo puedo ver, que o ya se está presentando o ya se va a presentar alguien que diga, oiga, a mí me corrieron o me dieron de baja o lo que usted quiera o mande, por la sencilla razón de que esta prueba dice que yo soy inadecuado, incapaz, no sé, estoy usando términos muy generales. Pues eso tendríamos entonces que determinar otra vez si esas pruebas son confiables, no son confiables, qué demuestran, qué ocultan. Es decir, es un tema en este sentido muy complicado. Pero ahí está la posibilidad que se esté dando. Muchos miembros de los cuerpos de seguridad, de las policías, etcétera, están pasando por estas pruebas. Yo hasta ahora no he tenido el análisis de estos casos, pero estoy seguro, insisto, porque una de las ventajas de estar en la Suprema Corte
es que uno ve venir cierto tipo, ya ve venir los litigios, ¿no? Uno puede decir, va a empezar a venir cosas de este tipo, porque por la forma en la que se está moviendo la legislación, etcétera, etcétera. Hace algunos años nosotros pronosticábamos, que aquí está el magistrado Sánchez Frías, que iban a venir los temas de proporcionalidad de penas. Era obvio que iba a venir. Ya hoy hay un paquete muy grande de gente que nos dice, bueno, pero ¿por qué se sanciona más el delito A que el delito B cuando yo creo que este es más grave que este o menos grave? De esto están llegando muchas cosas. Eso lo vimos venir varios meses. Yo creo que este tema de las pruebas de confiabilidad van a venir en un tiempo relativamente corto y nos van a preguntar qué tanto valor tiene efectivamente una prueba X o Y para determinar rasgos de personalidad de X o Y respecto a una persona, y si con base en esa prueba y solo en esa prueba las personas pueden ser dadas de baja. Va a ser una pregunta importante. Creo que por ahí vendría el tema. Y en lo otro que usted dice, yo tengo un voto particular, nomás ahí se lo dejo. Bien, ahora vamos a dar espacio a una pregunta que nos han hecho llegar por parte del auditorio anexo. Sí, cómo no. Me dicen que si debían ser modificados los requisitos para ser diputado, que en el sentido de que si debían ser personas que debieran tener algún conocimiento profesional o científico, etcétera. Yo creo que no, en lo personal no, este es un tema debatidísimo desde siempre, acabamos generando una élite muy peculiar que no reflejaría, me parece, las condiciones de población del país. Lo que sí creo es que si bien los diputados pueden tener la procedencia que quieren y con los requisitos constitucionales, sí debía haber cuerpos permanentes de asesores profesionales en los órganos legislativos, eso sí. Me parece que el servicio civil de carrera debiera ser un elemento central en la conformación de estos cuerpos de asesores. Y en segundo lugar, debía haber un comité de expertos o varios comités de expertos que estuvieran aportando estos mismos elementos, porque también esto es importante, lo que nosotros nos estamos exigiendo como juzgadores creo que es exigible a otras muchas instancias del Estado. Qué bueno que nosotros tenemos estas reuniones, qué bueno que estamos tratando de acercar, pero la legislación pues es un elemento importantísimo, a veces con una mucho mayor afectación que las propias decisiones nuestras, y sí creo que ahí debía haber un conocimiento experto. Está la posibilidad a través del servicio civil de carrera, del servicio legislativo, pero adicionalmente se legisla de todo en la Cámara, como debe ser, no es esto en términos peyorativos, pero sí tener personas a preguntarles, decirles, saber, también tomarse en serio esta parte. Y en la administración también creo que esto sería extraordinariamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos encontrar un caso que, bueno, en principio podría ser un poco dramático, después creo que generaría su propia corrección, que es que si solo nosotros estudiáramos seriamente todos estos elementos científicos, pues tendríamos mucha mayor perspicacia, mucho mayor juicio para declarar inconstitucional las leyes, como pues pasó precisamente con VIH. Es decir, ese es un catálogo de enfermedades de los años 70. Para el año 2000 y algo que se fue la decisión, pues el catálogo era bastante malo en términos de evolución científica. Nosotros lo declaramos inconstitucional, no porque queramos declarar inconstitucional, simplemente porque no tiene una representación adecuada del conocimiento científico disponible en ese mismo momento. Y esto podría estar pasando o podría llegar a pasar en otras muchas cosas. Se clasifica mal la banda, la frecuencia, el espectro, se clasifican mal los mantos, el agua, yo qué sé, tantas cosas que están sucediendo. Bueno, pues la Corte dirá, conforme a este conocimiento, es malísima tu base empírica, consecuentemente la voy a declarar inconstitucional la norma que regule esa base empírica porque está mal hecha, y a lo mejor eso genera una reacción en los órganos legislativos y administrativos, o al menos debía generarla para decir, nosotros también tenemos que ponernos al día con un conocimiento un poco más sofisticado, más actualizado en ese mismo sentido, ¿no? A lo mejor ahí hay un círculo virtuoso, pero sí creo que vale la pena también decirlo, ¿no? Gracias, señor ministro, por esta conferencia tan importante y gracias por la apertura también. Desde la perspectiva de la ciencia política y de la administración pública, de la cual soy parte, ¿considera usted que los cambios tecnológicos implican cambios en los planes de estudio de la carrera de licenciado en Derecho?
Y segunda pregunta, ¿cuál sería el estándar, los criterios de la corrupción en México, si los hay y si le merece la respuesta? Porque sé que es un caso muy delicado que nos está afectando a todos los mexicanos y a todo el sistema. Por su respuesta, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que en los planes y programas sí tendríamos que hacer mucho más énfasis en sentarnos un tiempo en algunas materias a pensar esta parte de los hechos. Yo creo que con las modernas teorías generales del derecho, ahí daría igual que él, Senojart o cualquiera de los… Yo creo que ahí hay un espacio muy importante de hacerle comprender a los estudiantes que, insisto, antes de salir con una respuesta normativa se tiene que entender el problema que se está generando. En parte de este movimiento, de esta idea que tenemos de renovación de las sentencias, que lo hemos platicado ahora con el magistrado Castillo, que se ha impulsado tanto ya en varias presidencias de la Corte, estamos haciendo una cuestión que parece muy simple, pero de verdad creo que es central, y es poner en la primera parte de la sentencia una relación breve de los hechos del caso. Porque a veces pasaba en la lectura de las sentencias que uno llevaba varias páginas leyendo y no sabía bien a bien qué es lo que había sucedido, porque empezaba por oficio recibido, por demanda presentada, y a la página tal, ahí decía uno, ha de ser penal, pues están citando el Código Penal, pero no sabía uno bien a bien de qué iba la cosa. Entonces ahora estamos poniendo en algunas sentencias, varios órganos jurisdiccionales, una pequeña relación de los hechos, y esto me parece que es muy importante para de entrada saber sobre qué tenemos que resolver, sobre qué tenemos que probar, sobre qué tenemos que… Esto me parece que es central de verdad en esto. Esta idea que tiene el código de fijación del litis, yo creo que es eso. No es fijación, es ¿qué están peleando estas dos personas? La patria potestad de un niño de 7 años o la patria potestad de un niño de 14 años. Hay una diferencia enorme entre una cosa y otra. La custodia de uno de 7, la custodia… Hay mucha… Eso yo creo que es muy importante. Entonces sí creo que en los planes y programas de estudio de las universidades debía haber énfasis en aprender a pensar en hechos. ¿Qué es un hecho? ¿Cómo se construye? El hecho se descubre. Toda esa parte epistemológica que me parece que es muy importante y muy compleja. Y luego cómo se prueba en juicio, etcétera, etcétera. Yo insisto, hoy lo único que tenemos es la parte del procesal. Básicamente ahí es el único momento, pero es cómo se prueban los hechos, no cómo se construyen, o déjeme ponerlo así una pregunta un poco tonta, ¿qué son los hechos? No aparece en el programa. Entonces yo creo que ahí hay un elemento. Y dos, de la corrupción, pues yo como juzgador, lo que hago es pues seguir las disposiciones legales, tengo opinión personal, etcétera, pero en mi función de juzgador, pues donde diga que hay delito de estos elementos, ese es el delito, no con mi juicio moral, porque entonces realmente desencaminaría muchísimo mi función a partir de una percepción de lo que yo me parece que es corrupto o no es corrupto. Si está castigado por el legislador, pues se castiga, y si no está castigado, pues no se castiga en términos de cómo yo en lo personal creo que se debe operar en estos términos, independientemente que tenga un juicio moral o personal, en fin, sobre esos temas, pero pues ese sí es está reservado a otras operaciones que hago en la vida, ¿no? Gracias. Bien, vamos a dar pie a una última pregunta, por favor. ¿Cómo no? Me dice una pregunta, ¿en qué materias el juzgador podría decretar la práctica de diligencias para obtener los conocimientos necesarios para la solución del asunto cuando las pruebas son insuficientes? Yo la verdad creo que en todas. Piensen ustedes, y en la mañana por eso trae aquí la Ley Federal del Trabajo, si una persona dijera, yo adquirí esta enfermedad como un riesgo de trabajo, pues se presenta algo semejante a lo que hace un rato decíamos del litigio de General Electric. Esto en verdad es producto, claro, pongamos casos muy trágicos, pero obvio, se corta la mano, pues nadie va a decir, se corta la mano con un instrumento allí en el centro de trabajo, bueno, pues eso no necesita una gran demostración científica, hay testigos, se vio, fue a la enfermería, en fin, un caso allí. Eso es bastante bien.
Pero si una persona trabaja en una planta que utiliza químicos como en una llantera o trabaja en una farmacéutica y adquiere un tipo de enfermedad, hay una relación entre esa enfermedad y lo que está expuesto en esa planta. Pues yo no lo sé, habría que hacer todas las pruebas científicas, pues sí hay una cuestión, o no, o este es un problema congénito porque su familia tenían ese gen, o yo qué sé, hay muchas posibilidades en ese sentido. Entonces, en materia laboral sí, en materia penal, pues ni digamos. Vean CSI cualquier noche y pues ya se dan cuenta de que ahí hay muchas cosas que demostrar, ¿no? Ahí hay un problema central. Y en las demás igual, en materia familiar, yo lo que le decía de la violencia intrafamiliar, el tema del ADN, yo creo que estamos en administrativo, no se diga, con todo lo que los problemas que están apareciendo hoy en día. Sí, yo creo que en todos, como seguimos diciendo, las ramas del derecho, pues sí hay problemas de una enorme complejidad que no nos va a alcanzar nuestro conocimiento. Y la otra, si uno se piensa como juzgador, como rector del proceso, uno no puede estar sentado esperando simplemente a lo que las partes le muestren, porque la parte trata de mostrar su interés y la otra parte su interés. El perito tercero a lo mejor hace una función espléndida, pero el perito tercero no necesariamente le aporta al juzgador los conocimientos necesarios, insisto, para que él comprenda sobre lo que tiene que resolver. Creo que una cosa es lo que se prueba en el juicio y otra cosa es lo que yo tengo que tener en la cabeza para entender sobre lo que voy a resolver. Es más, yo podría tener o solicitar algunos de estos elementos para entender las pruebas periciales. Imaginen ustedes un caso de estos de dominancia en telecomunicaciones. Pues el perito A me va a traer unas pruebas complejísimas de economía y el perito B también, y el C me va a decir, sí, es mejor el A que el B. Vamos a poner un caso muy simple. Yo estoy capacitado con mis conocimientos, los míos, para traducir el peritaje del perito A, del perito B y del perito tercero en discordia. A lo mejor no tengo esa capacidad, porque me va a decir una serie, este es un oligopolio y este es un monopolio y este es una presencia. Si no sé exactamente, no entiendo. Entonces yo tengo que tener una función adicional a la de las partes para decir, esto quiere decir esto y esto tiene estas implicaciones y con esto llego a esto y entonces resuelvo esto. Sí, a veces el conocimiento creo que ni siquiera, insisto, es para resolver, es para comprender sobre lo que se va a resolver, que es una cosa muy complicada y muy distinta. Muchísimas gracias.